Hola amigos, pues estamos aquí en este primer tutorial para, como dice el título, pues explicar las diferencias y similitudes entre el CDJ-2000 Nexus y el XDJ-1000. Bueno, aparentemente tiene algunas diferencias, sobre todo en el tema de botones, pues muchos de los botones del CDJ-2000 Nexus pues han sido incorporados en la pantalla táctil del XDJ-1000. Aparte de eso, se puede concluir que digamos que el XDJ-1000 es la versión económica del CDJ-2000 Nexus, ya que bueno, pues tiene prácticamente todas las funcionalidades, tiene todas las mismas que el del 2000 Nexus. Lo único que bueno, le falta algún ajuste y tal, pero vamos, esencialmente es exactamente las mismas funciones. Una de las diferencias principales, claro, es que el XDJ-1000 no tiene lector de CD, cosa que el CDJ-2000 Nexus pues evidentemente sí que lo tiene. Aparte de eso, otra de las diferencias más notorias es esta zona de comandos de la pantalla, que todos estos botones que tiene aquí el CDJ-2000 Nexus, bueno, casi todos, pues el XDJ-1000 los tiene incorporados en la pantalla táctil, como veis. Aquí todos estos de Link, USB y tal. El Record Box, pues el XDJ-1000 lo tiene aquí, el Record Box, el Link y el USB. Aparte también los botones de Browse, Tag List, Info, Menú, pues igual están aquí, están para aquí arriba. Y el tema de los hotkeys también queda aquí, en esta parte de la pantalla, aquí, abriendo el Perform, se puede ver tenemos los bancos de hotkeys para grabarlos y para llamarlos, y bueno, y el BitJam. Aparte de esto, pues bueno, vemos que el CDJ-2000 Nexus pues tiene mucha más iluminación. Por ejemplo, en la ruleta de búsqueda, pues el XDJ-1000 no lo tiene. Lo que sí que tiene el XDJ-1000 es la iluminación en el puerto USB, porque el CDJ-2000 Nexus lo tiene aquí, pero no lo tiene iluminado. Y la verdad es que si estás pinchando en una discoteca donde la cabina es un tanto oscura, la verdad es que viene muy bien tener el puerto USB iluminado para no machacar ni el puerto ni el propio USB. Pasando a esta zona de la derecha del CDJ, pues el CDJ-2000 tiene ajustes para la rapidez del inicio de la reproducción y del final de la reproducción. El XDJ-1000 también lo tiene, lo que pasa es que no los tiene por separado, lo tiene los dos en el mismo control. Luego el resto de los botones, pues el modo del jog, pues igual, o sea, es similar. El tempo también, el master tempo pues ocurre exactamente lo mismo, y el pitch pues es similar también. Lo que sí que cambia es el tema de los botones del sync, que en el XDJ-1000 pues están aquí, están incluidos en la pantalla. Bueno, pasemos al jog. En el jog, pues lo más claro pues es que el jog no tiene iluminación, cosa que también viene bastante bien en una cabina oscura, que este jog del 2000 Nexus pues tiene iluminación. Aparte de eso, pues bueno, tocando los dos jog, la verdad es que se nota que los rodamientos del XDJ-1000 pues son un poco peores, de peor calidad. Aún así funciona bastante bien el jog y hace perfectamente su función. El otro pero que tiene un poquito el jog del XDJ-1000 es que no tiene el ajuste de dureza que tiene el 2000 Nexus, ¿vale? Yo lo tengo aquí, es donde me gusta tenerlo, un poquito más fuerte de la mitad.
Y lo he estado comprobando antes de hacer el vídeo y lo que le pasa al jog del XDJ1000, la verdad es que lo han puesto un poquito flojito, porque en el ajuste de dureza del 2000 Nexus quedaría aquí, o sea, un poquito más suave que la mitad, lo cual, pues bueno, para mi gusto es un poco demasiado suave. Aunque bueno, de todas formas tampoco es una diferencia muy grande y nos podemos adaptar fácilmente. Si es solo por eso, la verdad es que no hay ningún problema en adaptarse. Estos otros botones que tiene por aquí para llamar a los loops y a los QE y borrarlos y memorizarlos, pues aquí en el XDJ han desaparecido y igualmente están en la pantalla. Voy a cargar un tema para que se vea. Vale, pues están aquí para llamar a los loops, ¿vale? Y para memorizar y borrar es el mismo botón. Si lo pulsas una vez, memoriza, y si lo mantienes pulsado, borra el QE que esté marcado. Igualmente el Quantize también pasa a la pantalla, en vez de estar aquí, pues pasa aquí a la pantalla táctil. Del tema de loops, pues se conservan los tres botones principales, pero el botón de Loop Mode pasa igualmente aquí a la pantalla, y el botón de Sleep pues igualmente pasa aquí a la pantalla táctil. Vemos que también hace el parpadea, como en el 2000 Nexus cuando se activa. Bueno, ya nos quedan poquitos botones. El botón de la reproducción en reverb, pues en vez de tener la palanquita, tenemos el botón. Botón funciona muy bien, y bueno, hay gente que lo prefiere porque, bueno, dice que a lo mejor alguna vez al mover el jog puede darle sin querer. La verdad es que no es fácil darle, pero bueno, no, si te pasa en directo, pues claro, evidentemente puede ser una catástrofe. Resto de iluminación, los botones de buscar en los tracks, que en el 2000 Nexus sí que están iluminados, en el XDJ1000 no están iluminados. Los botones de play y QE, vamos a ver, voy a poner un tema para que se vea el tema de la iluminación. Pues en el 2000 Nexus pues están perfectamente iluminados, todo el contorno y en diferentes colores, se ve muy bien. Los colores se conservan en el XDJ1000, pero solo está iluminado, digamos, la serigrafía, no el contorno del botón. Entonces, pues volvemos a lo mismo. En una cabina que fuera bastante oscura, pues evidentemente esto se agradece más que esto. El tema de los botones, vemos que también son más pequeños, el QE y el play pause. Y bueno, tocándolos, la verdad es que los del 2000 Nexus obviamente son de mayor calidad, aunque bueno, no hay que tampoco desprestigiar a esto, porque la verdad es que aunque se note al tocarlos que sean algo de menor calidad, la verdad es que la calidad de los botones es bastante buena también, funcionan muy bien. Bueno, pues esto es todo, y espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad. ¡Hasta luego!